Amados en Cristo, vivimos en un tiempo en el que la batalla no es un asunto lejano, es una realidad que respiramos día a día. Las fuerzas del engaño se han levantado con un poder que pocas generaciones habían visto antes. Y la Escritura nos recuerda con voz firme: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Quiero que lo comprendan bien. No estamos frente a un simple conflicto político ni ante un debate pasajero. No se trata de izquierdas o derechas, de partidos ni de ideologías. Es algo mucho más profundo. Estamos librando una guerra espiritual, invisible a los ojos humanos, pero con efectos muy reales en nuestras familias, en nuestra fe y en cada decisión que tomamos. La palabra de Dios nos abre los ojos ante una realidad incómoda. Gobiernos y aún ciertos líderes religiosos están caminando en sentido opuesto a lo que el Señor ha establecido. Consciente o inconscientemente, están allanando el terreno para que el enemigo avance. Ante esto, mis amados, no podemos quedarnos callados. No podemos sentir vergüenza del Evangelio, porque cada minuto de silencio es terreno que se pierde. Hoy quiero hablarles de cómo debemos revestirnos con la armadura completa de Dios. Desde el cinturón de la verdad, que nos da firmeza, hasta la espada del Espíritu, que es la palabra viva. Les hablaré de cómo mantenernos firmes cuando el mundo nos quiera doblegar, y de cómo no ser arrastrados por voces que prometen avivamientos globales que la Biblia jamás anunció. Prepárense, porque la batalla no es futura, está presente, y el llamado del Señor es claro: manteneos firmes y no temáis. Queridos hermanos, es un gozo dirigirme a ustedes una vez más desde la tierra de Israel. Para mí es un privilegio saber que en tantas naciones hay corazones atentos a lo que Dios está hablando a través de su palabra. Cada vez que recibo sus mensajes, cada vez que veo cómo comparten estas enseñanzas, doy gracias al Señor por ustedes. Sus palabras de aliento son un motor que me impulsa a seguir adelante, porque juntos estamos llevando la verdad de las Escrituras más allá de fronteras. Les animo de todo corazón. No olviden darle me gusta, comentar y compartir, porque así este ministerio llega a muchas más vidas que necesitan oír la voz de Dios. Ahora bien, antes de entrar al tema principal, quiero responder a lo que una hermana escribió en uno de nuestros últimos videos. Ella expresó que yo buscaba imponer una agenda política y que pretendía influir en otros con esa intención. Generalmente, cuando alguien malinterpreta mis palabras, prefiero guardar silencio, pero en esta ocasión responderé porque quizá sea la inquietud de varios. Escúchenme bien, no tengo ninguna agenda política. Lo que hago, y lo seguiré haciendo mientras Dios me dé vida, es señalar a la luz de la palabra cuando cualquier gobierno, líder o autoridad se levanta contra lo que Dios ha escrito. No importa el nombre del partido, no importa si se llaman liberales, demócratas, republicanos, laboristas o de cualquier otro color político, si promueven el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la eutanasia o cualquier práctica contraria a las Escrituras, yo no me voy a quedar callado, porque la Biblia es clara en Efesios 5:11. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y quiero que lo tengan claro en su corazón. No hablo desde una agenda humana ni desde una ideología terrenal. Hablo desde la agenda del reino, y esa agenda se fundamenta en una sola base: la palabra de Dios. Amados, esa palabra es la que produce la verdadera unidad entre los creyentes. Sí, en ocasiones podemos tener diferencias en asuntos secundarios, pero eso no debe dividirnos. Al contrario,
es parte del crecimiento que el Señor produce en nosotros. El Espíritu Santo trabaja moldeando nuestras vidas, puliendo nuestras ideas, como el hierro afila al hierro, tal como lo enseña Proverbios 27:17. El hierro con hierro se afila, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Nuestro propósito no es mostrarnos como si lo supiéramos todo, ni imponer nuestra manera de pensar. La meta es buscar la verdad, y sabemos que el Espíritu Santo es quien guía a los hijos de Dios a toda la verdad, como nos recuerda Juan 16. Por eso afirmo con plena convicción: no nos mueve la agenda de los hombres, sino la voluntad de Dios. Y con esta certeza en el corazón, avancemos al tema de hoy. Es tiempo de entrar en la batalla. No permanezcas en silencio. No hemos sido llamados a entretener, ni a dar mensajes que solo emocionan. Hemos sido llamados a proclamar con fidelidad lo que dice la palabra de Dios y lo que el Señor demanda de nosotros, especialmente en estos días que nos acercan al fin de los tiempos. Recuerden algo esencial: yo no soy el autor del mensaje, solo soy un mensajero. Lo que comparto no proviene de mis propias ideas, sino de lo que Dios ya ha revelado en su palabra. No importa lo que Baruch piense, ni lo que cualquier otro opine. Lo único que tiene peso eterno es lo que Dios ha dicho. Miremos a nuestro alrededor. Vivimos en medio de confusión moral, de relativismo, de un ataque frontal contra la verdad del Señor. Frente a eso, tenemos una responsabilidad sagrada: no avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo, sino vivirlo y proclamarlo con valentía. Abramos juntos la carta de Judas. Así comienza: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, aunque mi deseo era escribirles acerca de nuestra salvación común, me vi obligado a exhortarlos a luchar con fervor por la fe que fue entregada de una vez por todas a los santos. Judas 1:3. No podemos ignorar estas palabras. Judas declara que hay una batalla real, que existe un enemigo verdadero, con siervos que actúan en un ámbito demoníaco y sobrenatural. Si no reconocemos esto, nunca podremos contender de verdad por la fe. Y tristemente, hoy muchos han dejado de hacerlo. Han renunciado a denunciar el mal. Han guardado silencio cuando la Escritura nos ordena pelear la buena batalla. ¿Por qué sucede esto? Una de las razones es la confusión sobre el amor de Dios. Judas abre deseando misericordia, paz y amor para los creyentes. Y sin embargo, alguien me escribió hace algún tiempo diciendo: Dios es amor y nunca odia. Pero, ¿qué enseña la Biblia? El mismo Señor declara que aborrece la maldad. Escuchen lo que dicen las Escrituras en Proverbios 6:16-19. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos perversos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. El amor de Dios no es un amor indiferente ni permisivo, es un amor santo, un amor que demanda que rechacemos con firmeza todo lo que se opone a su voluntad. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, ese mismo amor debe reflejarse en nuestras vidas. A veces ese amor se manifiesta en un rechazo profundo, en un odio santo hacia el pecado, hacia la injusticia, hacia toda obra del maligno. Por eso, como nos enseña Judas, no podemos callar ni quedarnos pasivos. Hemos de actuar, hablar con la verdad y contender por la fe.
Este es el llamado de todo verdadero creyente: no vivir en silencio, sino alzar la voz con valentía, aunque incomode, aunque el mundo entero se oponga. Hoy, tristemente, hay quienes parecen añadir lo que podríamos llamar un 11º mandamiento: siempre ser amable. Y colocan esa idea humana por encima de los 10 mandamientos que el mismo Dios nos entregó. Pero la verdad es que los 10 mandamientos siguen siendo vigentes. Jesús lo declaró con claridad en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Así que cuando un creyente levanta la voz con pasión contra el aborto, que es asesinato, la sangre inocente derramada, algunos se sorprenden y dicen: pero Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero ese mismo Dios que es amor condena con firmeza la muerte de los inocentes. ¿Cómo tendría sentido ser más comprensivos con quien termina con la vida de un bebé que con ese pequeño que ha sido asesinado? Aquí es donde muchos recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 7:1: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero, hermanos, es fundamental entender bien este pasaje. Jesús no está prohibiendo el discernimiento. Él no está diciendo que miremos hacia otro lado frente al mal. Lo que condena es la actitud hipócrita y arrogante de quien se eleva en un trono de superioridad para castigar y humillar a otros. El discernimiento, en cambio, no solo es permitido, es un mandato, porque discernir significa examinar, distinguir lo bueno de lo malo a la luz de la palabra de Dios. No buscamos imponer castigos, ni tenemos el derecho de condenar a las personas. Ese juicio final pertenece solamente al Señor. Pero así como en un tribunal de justicia, un jurado examina pruebas y declara un veredicto basado en la ley, también nosotros estamos llamados a evaluar lo que sucede en este mundo. Nuestra norma es la Escritura. No dictamos sentencias humanas ni aplicamos penas. Lo que hacemos es discernir y proclamar con claridad. Esto se opone a lo que dice la palabra. Y esa voz, hermanos, debe escucharse en medio de una generación que ha confundido la misericordia con la indiferencia y el amor con la tolerancia del pecado. Cuando compartimos este tipo de mensajes, lo hacemos con un propósito definido: advertir, porque hay hombres y mujeres que a los ojos de muchos parecen ser siervos de Dios y gozan de gran prestigio en ciertos ambientes cristianos. Pero cuando analizamos lo que enseñan bajo la luz de la Escritura, descubrimos que contradice la verdad bíblica. Y eso, amados, tiene que ser señalado. Ahora bien, quiero que lo entiendan. Señalar el error no es un acto de odio. Todo lo contrario, es obediencia y es amor verdadero, porque advertir del error es proteger. La palabra de Dios lo afirma claramente. Efesios 5:11 nos dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprender no es odiar, es obedecer un mandato del Señor. Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos llaman a esta responsabilidad. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 4:2, nos instruye claramente: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Esto significa que la fidelidad a Dios incluye corregir, advertir, hablar con claridad cuando alguien se aparta de la verdad. Y no se hace con violencia ni con desprecio, sino con un amor firme, con paciencia, pero también con una convicción inquebrantable. Cuando Judas 1:3 nos llama a contender ardientemente por la fe, la imagen que utiliza es la de una lucha intensa, un combate que requiere entrega total.
Y quiero darles un ejemplo bíblico poderoso que refleja esta realidad. En Génesis 32, 24 a 26 encontramos la historia de Jacob, quien luchó con el ángel de Dios. Así fue como Jacob se quedó solo, y un varón luchó con Jacob hasta que apareció la luz del alba. Cuando aquel varón vio que no podía vencerle, tocó la coyuntura de su muslo y se le dislocó mientras seguían luchando. Entonces dijo: déjame, porque ya amanece. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Jacob no fue un hombre pasivo, no se dio por vencido aún estando herido. Él perseveró porque deseaba con todo su corazón la bendición. Hermanos míos, esa es la actitud que necesitamos en la batalla espiritual: no rendirnos bajo la presión, no abandonar ante la primera dificultad, sino mantenernos firmes hasta recibir la victoria que el Señor ha prometido. Ese es el espíritu de los que aman a Dios. Una fe que pelea, que se aferra, que no cede al engaño, sino que permanece firme hasta el final. Queridos, nuestra misión no es otra que ser una influencia que dirija a las personas hacia la verdad, que caminen en la fe, que reciban la bendición del Señor y a su vez se conviertan en instrumentos de bendición para otros. Eso significa caminar de acuerdo con la voluntad de Dios, no resistir lo que Él ya ha establecido para su pueblo, incluso en tiempos difíciles como la pandemia. Muchos lo recordarán. Vimos que gran parte de la iglesia, no toda, pero sí la mayoría, permaneció en silencio. Y ese silencio fue peligroso. ¿Por qué? Porque nos apartó del mandato bíblico de ser luz y sal, como nos enseñó Jesús en Mateo 5, 13 a 14. Por eso hoy les hablo con claridad: es tiempo de la batalla. Algunos tal vez piensen: ¿de verdad debemos hablar en términos de guerra espiritual? Y la respuesta es sí, porque así lo enseña la palabra. La Escritura no nos llama a la pasividad, sino a una fe activa, valiente, vigilante. La verdad es que en estos últimos años, gran parte del cuerpo de Cristo se ha quedado callado, retraído. En vez de dejar que la fe guíe nuestras decisiones, hemos permitido que sea el miedo quien gobierne. Pero la palabra es clara: no hemos sido llamados a vivir en temor, como está escrito en 2 de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que hemos visto, tristemente, es una sumisión casi total a la agenda del mundo. En lugar de fortalecernos, reunirnos, orar unos por otros, imponer manos, ungir a los enfermos y obedecer el mandato del Señor, en muchos lugares la iglesia se replegó, permitiendo que fueran los gobiernos quienes dictaran qué hacer, en vez de seguir lo que ordena la Escritura. Ahora no debemos confundir el mensaje. Es cierto que Romanos 13, 1 a 2 nos llama a ser buenos ciudadanos y a someternos a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. Pero aquí está el punto: ese mandato tiene un contexto. El gobierno debe ser instrumento de justicia, debe castigar el mal y reconocer el bien. Cuando un gobierno invierte ese orden, cuando exalta lo que Dios condena y desprecia lo que Él llama bueno, nuestra obediencia no puede ser ciega. Como Pedro dijo en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso, hermanos, no es rebeldía, es fidelidad. Porque cuando las autoridades dejan de ser canales de justicia y se convierten en instrumentos de opresión, la iglesia debe discernir, debe denunciar y mantenerse firme en la verdad. Hace poco en Australia se anunció que algunas iglesias solo reabrirían para los que tuvieran 2 dosis
de la vacuna. Y me pregunto, ¿es correcto que un pastor interrogue a alguien sobre su condición médica para permitirle adorar a Dios? Hermanos, eso es muy serio. La casa del Señor no puede convertirse en un lugar de división, porque la presencia de Dios no se limita con muros. Ese tipo de barreras abre la puerta a un control peligroso. Y detrás de ese control hay una agenda que no viene de Dios. Por eso debemos estar alertas, discernir los tiempos y mantenernos vigilantes. Y vayamos ahora al segundo pasaje de hoy. Segunda de Corintios 10, 3 a 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es fundamental. Nuestra batalla no es física, no es contra carne y sangre, como nos recuerda Efesios 6:12. Es una guerra espiritual contra sistemas, ideologías y mentiras que pretenden reemplazar la verdad del Señor. Y noten cómo el apóstol Pablo habla con firmeza: llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra cautivo, en griego amalotizontes, era usada en los ejércitos. Significa arrestar, llevar prisionero en medio de la batalla. Pablo nos enseña que cada pensamiento ha de ser puesto bajo la autoridad de Cristo. No es un lenguaje casual, es lenguaje de guerra, porque estamos en medio de un conflicto espiritual. Y el Señor nos ha dado armas espirituales para derribar fortalezas y deshacer los engaños del enemigo. Y hermanos, ¿cuántos engaños circulan en este tiempo? Gobiernos, medios, corrientes de pensamiento, todos levantando voces que se oponen al conocimiento del Dios vivo. Por eso el llamado es urgente: no caminar con miedo, sino con fe. No permanecer en silencio, sino proclamar. No rendirnos ante la mentira, sino rendirnos solo al señorío de Jesucristo, llevando cada pensamiento cautivo a su obediencia. Cuando la iglesia deja de vivir en el conocimiento de Dios, pierde fuerza. Eso es lo que estamos presenciando hoy. Un pueblo distraído, entretenido con lo secundario, en vez de profundizar en la palabra para descubrir quién es el Señor, cuáles son sus atributos, sus planes y su carácter. El profeta Oseas lo declaró en el capítulo 4, versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Cuando el conocimiento de Dios deja de ser el centro, la iglesia se aparta de su misión original. Pasemos entonces a un texto esencial para el creyente, Efesios 6, 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la disposición de anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y ruego por todos
los santos. Pablo no dice, si quieres, ponte la armadura. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y aquí surge la pregunta, ¿la armadura se pone una vez en la vida o cada día? Hermanos, debe ser cada día. Piensen en un piloto antes de despegar. Revisa su lista de control. No despega hasta confirmar que todo está en orden. Así también nosotros, cada mañana y aún varias veces en el día, debemos repasar nuestra lista espiritual. ¿Estoy ceñido con la verdad? ¿Me cubre la justicia? ¿Camino en fe? ¿Tengo la palabra en mis manos? ¿Oro en el Espíritu? Porque la batalla espiritual no es teoría, es real. Y si no estás vestido para la guerra, el enemigo no tendrá compasión. El lenguaje de Pablo en Efesios 6 es directo. Estamos en una batalla verdadera. Y noten bien, dice, toda la armadura de Dios, no una parte, no lo que más nos agrada, sino toda. Porque si usas solo un elemento y descuidas otro, quedas vulnerable. Un soldado con escudo, pero sin casco, corre peligro. Otro con espada, pero sin coraza, tiene un punto débil que el adversario aprovechará. Y eso mismo sucede hoy. Muchos creyentes no viven en compromiso profundo con la palabra. Se conforman con un conocimiento superficial, con una parte de la verdad. Y esa ligereza abre rendijas por donde el enemigo logra entrar. Permítanme contarles algo real. Con frecuencia me escriben preguntándome qué pienso sobre ciertos libros que se estudian en sus reuniones. Y cuando los reviso me doy cuenta de que no es la palabra lo que se está estudiando, sino materiales cargados de fábulas, mitos y profecías inventadas por hombres. En hebreo existe un término para eso, agádico. Son relatos y tradiciones humanas que entretienen pero que no edifican el espíritu. Cada vez que reemplazamos la escritura por esos recursos, nos debilitamos, perdemos claridad espiritual y sin esa claridad quedamos expuestos al enemigo. Hay un detalle clave en Efesios 6 que muchos pasan por alto. La armadura de Dios no tiene defensa en la espalda. ¿Lo notaron? No existe protección para quien retrocede. El mensaje es evidente. El plan divino nos llama a avanzar, no a retirarnos, como lo confirma Hebreos 10:39. Porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Ese es nuestro llamado, caminar hacia adelante en la fe, fortalecidos en el Señor, vestidos de toda su armadura. Ahora bien, cuando hablamos de lucha y de armas, no estamos hablando de violencia física. No confundamos. El reino de Dios no se abre paso con espadas, ni con balas, ni con imposiciones humanas. Pablo lo declara claramente en 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Sí, hermanos, podemos ver los efectos visibles del enemigo. Leyes injustas, sistemas corruptos, ataques directos a la fe. Pero detrás de todo eso hay una raíz espiritual. Pablo lo resume en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestiales. Por eso debemos mantenernos firmes frente a las artimañas del enemigo. Y me parece fascinante el término griego que Pablo utiliza, metodoías. De allí viene nuestra palabra métodos o estrategias. No usa el nombre de Satanás en este punto, sino un concepto más amplio: el acusador, el que divide, el que siembra engaño. Eso nos muestra que el adversario no solo es espiritual, sino un estratega calculador que emplea falsedades, medias verdades y sutilezas para alejarnos de la verdad. Contra eso es nuestra batalla. Y si intentamos luchar con recursos humanos, estamos combatiendo en el terreno equivocado.
se avecina un reto inmenso, porque no es una pelea física, sino espiritual. Y Pablo nos habla de las tinieblas. ¡Qué imagen tan fuerte! Multitudes enteras permanecen en la oscuridad espiritual, manipuladas por el enemigo sin darse cuenta. Y no olvidemos otro concepto crucial: la maldad. Cuando un ser humano, Dios nos guarde de ello, haya placer en la maldad, se abre por completo a la influencia y control del adversario. Esto recuerda lo que Pablo escribió en 2 a los Tesalonicenses 2 sobre el misterio de la iniquidad. Es un tema profundo. Cada vez que en nuestra vida actuamos en contra de la palabra de Dios, en realidad estamos colaborando con esa maldad. Cada vez que rechazamos la justicia divina, su verdad, su moral y su ética, quedamos vulnerables. Y quienes no han recibido la fe verdadera, al vivir en la oscuridad, se convierten sin saberlo en instrumentos en manos del enemigo. Entonces surge la pregunta: ¿qué debemos hacer ante estas huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales? La respuesta está clara en la Escritura: revestirnos de toda la armadura de Dios. Amén. Qué maravilla la manera en que el Señor usa esta figura militar para hablarnos. Es un llamado urgente a la iglesia. Ha llegado el momento de la batalla, hermanos. No todos estaremos en la misma línea de batalla, pero cada uno de nosotros tiene un lugar asignado, y el Señor espera que lo ocupemos con firmeza y confianza en Él. Cuando permanecemos en nuestro puesto, apoyados en el poder de Dios y guiados por el Espíritu Santo, las armas que Él nos ha dado serán más que suficientes. Ahora, hagamos una pausa y pensemos en esto. La armadura tiene un inicio y un final, y debemos entender bien cómo comienza y cómo concluye. El Señor empieza con el cinturón, con el fundamento, con el centro mismo del cuerpo. Allí está la base, y allí se sostiene todo lo demás. Es en ese punto, hermanos, donde reside nuestra fuerza y nuestra estabilidad. En el griego original, la palabra para verdad significa una realidad firme, inmutable, un cimiento que no cambia. Nunca debemos olvidar el poder de la verdad. Hoy reflexionamos sobre algo decisivo: la preparación para la batalla espiritual y cómo enfrentar la decepción en estos días difíciles. Y al iniciar, quiero que fijemos nuestra mente en esta palabra fundamental: la verdad. En el mundo moderno se oye hablar de mi verdad, tu verdad, como si la verdad fuera algo flexible, que se acomoda a cada persona o situación. Pero déjenme decirles, eso es tremendamente peligroso. La verdad no depende de la opinión humana, es absoluta, eterna. En hebreo se dice emet, que significa solidez, algo inquebrantable. Por eso Pablo comienza diciendo: ceñid vuestros lomos con la verdad, porque la verdad es el cinturón que sostiene toda la armadura. Sin verdad, nada se mantiene en pie. Después viene la coraza de justicia. Solo cuando vivimos en la verdad podemos andar en justicia. Piensen en cómo la Biblia describe al anticristo: un hombre de iniquidad, alguien que rechaza los estándares de justicia de Dios. El contraste es evidente. Luego se nos pide calzar los pies con el Evangelio de la paz, y esto es esencial. Nuestra prioridad debe ser proclamar el Evangelio, porque únicamente en él se halla la paz verdadera, no una paz frágil como la del mundo, sino la paz que el Señor prometió. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esa paz es fruto de andar en la voluntad de Dios. El siguiente elemento es el escudo de la fe. Sin fe no hay victoria. Hebreos nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Y con esa convicción podemos apagar los dardos de fuego del maligno. El casco de la salvación protege nuestra mente. La salvación en la Biblia tiene dos dimensiones. Primero, el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Y segundo, la victoria que Él nos asegura. Debemos pensar con mentalidad de victoria. Recuerden al pueblo de Israel en Números 14. Vieron la tierra prometida como una amenaza y no como un regalo. No pensaron con mentalidad de reino y por eso no entraron. Si no confiamos en la victoria de Dios, no podremos recibir lo que Él nos promete. Finalmente, llegamos a la espada del Espíritu, la única arma ofensiva que tenemos. Y no olvidemos esto: el Espíritu de Dios siempre obra en total unidad con la palabra de Dios. Pablo inicia con la verdad y concluye con la verdad, porque la palabra, el Logos, es viva y eficaz. Así que, hermanos, vistámonos con esa verdad eterna, caminemos en justicia, llevemos con gozo el evangelio de la paz, levantemos con firmeza el escudo de la fe, protejamos nuestra mente con el casco de la salvación y empuñemos con valentía la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque la batalla es real, pero también es gloriosa. No estamos llamados a huir, sino a permanecer firmes, confiando en que nuestro Dios es roca, fortaleza y libertador. Como dice el Salmo 18:2. Amén, hermanos. Qué maravilloso es descansar en esta verdad. Y ahora avancemos a lo que sigue. Este mensaje lo compartimos en español y oro para que con la ayuda del Señor pueda llegar a cada persona que habla nuestra lengua, porque la esencia es una: la urgencia de estar preparados para la batalla que ya se levanta. Y quiero comenzar con lo más esencial, la palabra de Dios. Sin ella no hay cimiento firme, no hay claridad, no hay guía segura. Por eso debemos animarnos a formar parte de congregaciones locales que estén verdaderamente edificadas sobre esa palabra eterna. Allí es donde crecemos en la fe, donde hallamos fortaleza, donde aprendemos a servirnos unos a otros en amor. Pero escúchenme con atención: si el pastor de una congregación no está rendido a la autoridad de la Escritura, esa comunidad puede convertirse en un lugar peligroso. Puede parecer iglesia, pero no ser la verdadera iglesia que el Señor ha establecido. Por eso, asegúrense de permanecer en un lugar donde la Biblia sea el corazón de todo, donde la enseñanza y la vida estén alineadas con la palabra. Hebreos 10:25 nos recuerda claramente: no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Es vital reunirnos no solo a través de un medio digital, no únicamente mediante una pantalla, sino mirándonos cara a cara, en comunión real, porque allí se cumple la exhortación, allí aprendemos a caminar unidos, allí el cuerpo de Cristo se edifica en amor. Y no olvidemos lo que dice 1 Corintios 14:40. Todo debe hacerse decentemente y con orden. Ese orden divino fluye de la palabra, que es el fundamento de lo que somos y de lo que Dios nos ha llamado a vivir. Me alegra escuchar los testimonios que llegan una y otra vez. Hermanos y hermanas agradecidos porque lograron distinguir entre la verdad y el error. Muchos nos cuentan: pastor, yo asistí a una iglesia donde se hablaba solo de prosperidad, donde había falsos profetas, pero hemos regresado a la palabra de Dios y nuestra vida está siendo transformada. Gloria a Dios. Eso es esencial, porque lo único que nos guarda del engaño y nos prepara para lo que viene es permanecer arraigados, profundamente firmes en la palabra viva y eterna del Señor. Finalmente, hermanos y hermanas, recordemos algo
de enorme importancia: la sangre de Jesucristo. Sin esa sangre no hay redención, no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22 lo declara con claridad: sin derramamiento de sangre no hay remisión. A lo largo de la historia de Israel y también en nuestra fe, la sangre del Cordero ha sido central. Esa sangre nos cubre, nos limpia, nos abre las puertas a la vida eterna. Hoy los invito a levantarse con valor, sabiendo que hemos sido equipados con la verdad de Dios y protegidos por la sangre preciosa de Cristo. El sentido profundo de la Pascua está ligado con la redención y con la libertad. No se trata de una libertad para hacer lo que queramos, sino para servir a Dios, libres del pecado. Esto no es teoría, es vida práctica, es vital para cada día. La sangre de Cristo es el inicio y también la fuerza que sostiene nuestra transformación. En el griego original, la palabra para redención es apolutrosis, que significa liberación mediante el pago de un precio. Ese precio fue su sangre. No existe otra fuente de redención. Cuando alguien minimiza la importancia de la sangre, inevitablemente está debilitando el Evangelio. Algunos dicen: la sangre es solo otra manera de hablar de la muerte. Sí, la muerte y la resurrección son esenciales, pero la sangre misma es indispensable para entender la redención. Sin la sangre no hay pacto, sin la sangre no hay perdón, sin la sangre no hay esperanza. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y aquí quiero responder a una pregunta que escucho a menudo: ¿es necesario decir Yeshua? La respuesta es no. Si hablas inglés, di Jesús. Si hablas español, di Jesús. Si hablas otro idioma, usa el equivalente en tu lengua. Lo importante no es el sonido, sino el poder que hay en ese nombre, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero recordemos también que cuando hablamos del nombre de Jesús, hablamos de su carácter. Nuestra meta es reflejar ese carácter, vivirlo, mostrarlo en nuestras acciones. La verdadera fe siempre se manifiesta en un cambio de carácter. Tristemente, muchas veces descuidamos, entristecemos o apagamos al Espíritu Santo, pero no olvidemos que su obra es esencial. La unción del Espíritu Santo es un don de Dios, no ocurre por casualidad. Se manifiesta cuando elegimos llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Hace poco compartí un mensaje sobre este tema. La verdadera transformación comienza cuando un hombre o una mujer se humilla ante Dios y dice de corazón: Señor, quiero obedecerte. Es allí, en esa rendición sincera, donde se abre el camino de la revelación, y junto con la revelación llega la unción. Mis amigos, este es el núcleo del Evangelio, la esencia de nuestra fe y la base de nuestra preparación para la batalla espiritual. Todo descansa en la obediencia y en la entrega al Señor. Cuando nos rendimos a Él, recibimos revelación, y al andar en esa revelación, el Espíritu Santo derrama unción sobre nosotros. Esa unión inseparable entre revelación y unción es la que nos sostiene firmes en la verdad. Y así debe ser. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Padre Celestial nos guía mediante la obra viva del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nuestras vidas estarían sin orden, sin provisión y sin sabiduría. Queridos hermanos, sin su poder estaríamos totalmente incapaces de cumplir los mandamientos que el Señor nos ha dado. Es el Espíritu quien nos fortalece, nos transforma y nos guía a toda verdad. Amén. Y en estos días decisivos, mientras nos preparamos para la lucha espiritual, es absolutamente vital depender completamente de Dios. No hay otra vía. En este mismo momento, mientras meditamos en esta enseñanza, recordamos la celebración
de la fiesta de los tabernáculos, Sucot. ¿Y qué nos enseña esta conmemoración? Nos llama a confiar plenamente en el Señor. Durante 7 días, Israel traía a memoria su total dependencia de Dios en el desierto. Y esa lección, mis hermanos, no es solo para una semana, es para todos los días de nuestra vida. Cuando vivimos dependiendo de Él, nuestra fe se hace visible. Reconocemos que sin su presencia, sin su unción, jamás podremos cumplir nuestro llamado. Es solamente cuando confesamos: Señor, dependo de ti, que Él mismo nos equipa, nos provee, nos unge y nos da todo lo necesario. Vivir por fe es reconocer esa dependencia total. Amén. Ahora bien, hablar de dependencia nos lleva a hablar de oración y de ayuno. Estas dos disciplinas siempre caminan juntas. No existe un verdadero ayuno bíblico sin oración. El ayuno abre la puerta a la revelación, trae poder y produce transformación en nuestra vida personal. Es como una declaración de guerra contra nuestra carne, un recordatorio de que la victoria no está en nosotros, sino en el Espíritu de Dios. El ayuno es, en realidad, una invitación al Espíritu Santo para que obre en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando va unido a la oración, genera un cambio genuino y profundo. Pero recordemos algo importante: la oración no es solo pedir ni dar gracias. En hebreo, la palabra para oración, tefilá, tiene un sentido reflexivo, de diálogo. Se trata de una comunicación de doble vía. Nuestra vida de oración no puede ser un monólogo. No consiste en que yo hable sin cesar, termine con un amén y me levante. Eso sería apenas una parte. La dimensión más profunda y transformadora de la oración ocurre cuando aprendemos a escuchar. Imaginen que llaman por teléfono a un amigo cercano. Si yo hablo todo el tiempo y nunca escucho, ¿qué tipo de amistad sería esa? Hermanos, Dios ya conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. El Salmo 139 nos recuerda: antes que la palabra esté en mi lengua, he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Entonces, ¿por qué oramos? Porque en ese silencio reverente, en ese espacio donde dejamos de hablar, Dios puede hablar a nuestra vida, puede revelarse por medio de su palabra, puede llenarnos de paz en medio de la tormenta, puede mostrarnos el rumbo que debemos tomar. Y tenemos su promesa en Jeremías 33. 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Qué promesa tan poderosa! Dios está dispuesto a mostrarnos verdades profundas, misterios que jamás podríamos imaginar. Pero para recibirlos debemos callar y prestar oído a su voz. Así que, hermanos y hermanas, hagamos de nuestra oración un diálogo real, constante y vivo con nuestro Creador. Que nuestras palabras no sean solo frases que suben, sino también oídos que escuchan. Porque es en ese silencio cargado de su presencia donde ocurre la verdadera transformación. Es una bendición poder estar con ustedes en este día para compartir un mensaje que necesitamos más que nunca. Cómo prepararnos para la batalla espiritual y cómo permanecer firmes frente a las mentiras de estos tiempos finales. Quiero comenzar hablando sobre la oración y el ayuno. Estas son armas que el Señor ha puesto en nuestras manos, no solamente para elevarle palabras, sino también para aprender a escuchar su voz. Hablar es fácil, pero la pregunta verdadera es: ¿estamos realmente atentos a lo que Él nos dice? El ayuno nos ayuda a agudizar nuestro oído espiritual, abre nuestro entendimiento y nos permite recibir la sabiduría que el Señor desea darnos. Como enseña Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces surge una pregunta esencial: ¿cómo podemos reconocer si lo que escuchamos viene de Dios?
La respuesta no es complicada. Si concuerda con la Escritura, el Señor nunca se contradice. Su palabra escrita es guía segura y confiable para nuestro caminar. Y si esto es así, entonces vivamos con valor, sin vergüenza del Evangelio. Amén. Pero amados, he visto cómo la iglesia en muchos aspectos ha guardado silencio. Y me pregunto, ¿acaso no creemos que nuestro Dios es mayor que cualquier enfermedad, mayor que toda dificultad? Claro que sí, por eso no podemos callar. El miedo ha detenido a muchos. Nos hemos ocupado demasiado de aferrarnos a esta vida terrenal, cuando nuestra mirada debería estar en la verdad y en la fidelidad a Cristo. Recordemos lo que dice 3 Juan 1:2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. La verdadera salud empieza en el interior, en el crecimiento espiritual. Dios es el médico supremo. Sí, puede servirse de la medicina, pero nuestra fe debe descansar firmemente en Él. No vivamos esclavos del temor. Caminemos con valentía, animando a los demás, actuando con sabiduría bajo la dirección del Espíritu Santo. La Escritura en Eclesiastés 9:11 nos recuerda que tiempo y ocasión acontecen a todos. No temamos lo que vendrá. Sigamos la guía del Espíritu y dejemos que los resultados estén en manos del Señor. Y si hoy fuera el último día que pasamos en esta tierra, nada importaría, porque estaríamos delante de su presencia. Él puede levantar a millones más para llevar adelante su obra. Él es autosuficiente y no depende de ninguno de nosotros. Salgamos entonces con gozo, con confianza, sabiendo que su plan es perfecto para cada vida. No permanezcamos callados. Pablo nos recuerda con claridad: morir es ganancia. Si hubiera podido elegir, él mismo habría preferido partir, porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. ¿Puede haber algo más glorioso que eso? Por eso no debemos temer a la muerte. Enfrentémosla con fe y esperanza. No nos aferremos con desesperación a esta existencia terrenal. No caigamos en el pensamiento de escondernos, de vivir solo para mantenernos vivos. Hermanos, no fuimos llamados a sobrevivir. Fuimos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a pelear la buena batalla de la fe, a mantenernos firmes y visibles en lo que creemos. Y si en ese camino entregamos nuestra vida, gloria a Dios, porque tenemos la promesa de la vida eterna, como dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debemos valorar lo eterno y no dejarnos dominar por el miedo. Esa es la manera de atravesar estos tiempos difíciles. Esa es la verdadera preparación para la batalla espiritual. Y si algo quiero que quede grabado en su corazón hoy, es esto: no permitan que el desánimo los venza, porque uno de los ataques más fuertes del enemigo en estos días es precisamente el desánimo. Pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Su Espíritu nos fortalece, su palabra nos sostiene y su promesa permanece firme. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos y hermanas, hoy quiero empezar recordándoles algo que todos enfrentamos en algún momento de la vida: el desánimo. ¿Y cómo se vence? La respuesta es sencilla: haciendo la voluntad de Dios. Nunca he conocido a un creyente que viva en obediencia y se sienta derrotado, porque cuando caminamos sometidos a la voluntad de Dios, descubrimos su fidelidad de manera tan viva, tan cercana, que la tristeza no puede echar raíces en nuestro interior. No hay nada que levante tanto el espíritu como ver a Dios obrar con poder. Eso llena el alma de gratitud y de gozo. Por eso no cedamos al desánimo. Vivamos en obediencia y allí
hallaremos un manantial que nunca se seca de ánimo, de entusiasmo y de alegría verdadera. Ese gozo es precisamente lo que debemos experimentar cuando contemplamos la verdad de Dios reflejada en nuestra vida. Y recordemos algo muy serio: muy pronto, sea que a una persona le queden 70 años, 7 años o apenas 7 días, el tiempo de esta vida terminará. Por eso debemos entregarnos con pasión al Señor mientras todavía tenemos oportunidad, porque no existe nada más emocionante ni más glorioso que andar en obediencia a Cristo. Amigos, detengámonos un momento y miremos las gloriosas promesas del Señor. Escuchemos Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este pasaje no está hablando de una organización terrenal, sino de la iglesia verdadera, el cuerpo vivo de Cristo. Y la roca sobre la cual está edificada esa iglesia no es otra que la confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es la base firme, y la promesa es que ni siquiera las fuerzas del infierno podrán vencer a quienes pertenecen al nuevo pacto en Cristo. Esa victoria ya es nuestra herencia. Cuando adoptamos una visión centrada en el reino de Dios, esa perspectiva inevitablemente nos guía a la obediencia, a un caminar íntegro y a una fe que no se quiebra. Caminemos pues en esa victoria que el Señor nos regaló. No permitamos que lo pasajero, ni las pruebas, ni los ataques del enemigo nos roben la esperanza. Sí, en los últimos tiempos Él multiplicará sus ataques y habrá momentos en que parecerá vencer, pero no teman. La victoria ya está asegurada en Jesucristo. Ahora quiero aclarar algo necesario. Algunos dicen que no creemos en el rapto. Eso es falso. Por supuesto que creemos. El problema no es creer en el rapto. El problema surge cuando muchos se derrumban en cuanto oyen hablar de sufrimiento para la iglesia. Hermanos, esa no debe ser nuestra mirada. Hoy mismo, en distintas naciones, los creyentes enfrentan persecución real. En lugares donde confesar a Cristo es arriesgar la vida. Nuestros hermanos y hermanas están pagando un precio muy alto por la fe. Pensemos en lo que sucede en Afganistán y en otras tierras dominadas por las tinieblas. Esa realidad nos recuerda que el sufrimiento no es un asunto lejano, sino una vivencia presente para gran parte del cuerpo de Cristo. Por eso debemos mantenernos firmes en la fe y en la esperanza. Porque aunque las pruebas arrecien, el amor de Dios y sus promesas jamás nos abandonarán. No estamos solos. Imaginemos juntos aquel momento en el Monte de los Olivos, cuando el Señor lloró por Jerusalén. Visualicen la emoción en su corazón, el dolor profundo al ver la dureza de su pueblo y sus palabras: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y añadió: no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese fue un clamor lleno de fervor. El futuro de Israel está ligado a ese reconocimiento. Y aunque algunos piensen que eso provocará un avivamiento mundial inmediato, lo cierto es que debemos ser sobrios y enseñar con fidelidad lo que realmente declara la Escritura. Aquí está la advertencia, hermanos. Cuando predicamos, tenemos la obligación de ser fieles a la palabra. No basta con repetir lo que suena bien o lo que hemos escuchado en otro lugar. Tenemos que confirmar todo en la Escritura. Seamos sobrios, cuidadosos y fieles, porque nuestro llamado no es agradar a los hombres, sino proclamar con integridad la verdad de Dios. Y no olvidemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos. Él nos recuerda que si el rechazo de Israel abrió la puerta de la salvación a los gentiles, ¿qué sucederá cuando Israel acepte al Mesías? Muchos podrían pensar que eso traerá de inmediato
un avivamiento universal, pero debemos ser cuidadosos porque la Biblia no enseña exactamente eso. En Romanos 11:15, Pablo explica que cuando Israel finalmente reciba al Mesías, será como vida que surge de entre los muertos. Y esto ocurrirá en los últimos días, en medio de gran tribulación. Entonces clamarán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los cielos se abrirán, mostrando a aquel que fue traspasado. No es un mensaje de desánimo, sino de preparación. Tenemos que mantenernos vigilantes, discerniendo con sabiduría y afirmando nuestra fe en las promesas del Señor. Y al hablar de promesas, recordemos la profecía de Armagedón, también llamada la batalla de Gog y Magog. La palabra habla de un valle, el valle del juicio de Dios, donde Él mostrará su poder contra las naciones rebeldes. No son meras figuras vacías, es un escenario real anunciado en la Escritura para que nuestra fe se fortalezca. La tradición judía también sostiene esta esperanza. El sabio Maimónides, en sus 13 principios de fe, afirmó la venida del Mesías. Aunque tarde, debemos esperarlo con perseverancia, y también la resurrección de los muertos. No es coincidencia que ambas promesas estén unidas, porque cuando venga el Mesías habrá resurrección, y la resurrección siempre nos señala hacia el reino de Dios. En los evangelios vemos que ninguno de los discípulos comprendió por completo que el Mesías debía resucitar. Jesús lo anunció en varias ocasiones, que iría a Jerusalén para la Pascua, que sería entregado, condenado y crucificado. Y aún así no lo entendieron. ¿Por qué? Porque cuando oían Pascua pensaban solo en la fiesta, no en la muerte y la redención que estaban profetizadas. En Éxodo, Dios advirtió que la muerte vendría sobre todos, y cada familia experimentaría una de dos realidades: o la protección bajo la sangre del Cordero Pascual, o la pérdida del primogénito. Así la Pascua quedó marcada como señal de muerte y de redención. Y cuando Cristo resucitó, cumplió esa promesa, asegurando para siempre la victoria sobre la muerte. Por eso, la resurrección no es un detalle secundario, es el centro mismo de nuestra fe, la garantía del reino venidero y la base de nuestra preparación para la batalla espiritual. Sin embargo, quiero señalar un peligro en estos tiempos finales. Algunos han torcido las Escrituras y se llaman a sí mismos apóstoles de una supuesta nueva reforma apostólica. En varios lugares, incluso en Nazaret, se han firmado documentos declarando esta supuesta nueva era. Y en otras naciones, congregaciones enteras se han sumado a esa corriente. Pero recordemos con claridad, los apóstoles fueron 12 testigos directos del ministerio, la muerte y la resurrección del Mesías. Es cierto que en sentido general, apóstol significa enviado. Pero aquellos que hoy se proclaman con la misma autoridad que los 12 están desviando al pueblo de Dios. Muchos dicen haber tenido visiones o revelaciones especiales. Eso puede sonar atractivo, pero si no está fundamentado en la Escritura, es falso. La palabra es nuestro fundamento, nuestro filtro, nuestra seguridad. Por eso debemos mantenernos firmes en lo que enseña la Biblia. La venida del Mesías, la resurrección y la redención son los pilares que sostienen nuestra esperanza en medio del engaño y de la adversidad. Y mientras aguardamos su regreso, no tengamos temor. Caminemos fielmente con los ojos puestos en la victoria eterna que Cristo ya aseguró. La Escritura nos habla con claridad de lo que sucederá en los últimos días al concluir esos 7 años finales. No se trata de un avivamiento global, sino de lo que Romanos 11:15 declara. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos?
Pablo enseña que cuando Israel reconozca al Mesías, será como vida de los muertos. Ese es el verdadero avivamiento que esperamos. La resurrección no está en seguir movimientos modernos ni en aceptar doctrinas pasajeras, sino en aferrarnos a las verdades eternas de la palabra. Así, hermanos y hermanas, estemos firmes, preparados para la batalla espiritual. No caigamos en los engaños, sino vivamos como testigos del poder de la resurrección y de la esperanza en el reino venidero. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso será lo que proclamarán los habitantes de Jerusalén cuando, en medio de la angustia, contemplen la venida del Mesías. Como nos anuncia Zacarías 12, llegará el día en que verán a aquel que fue traspasado, y esa mirada será una declaración de fe y esperanza que estremecerá al mundo. Debemos tener claro que el propósito de su regreso no es simplemente un despertar espiritual global, sino el establecimiento de su reino eterno. El tiempo de esta era llegará a su fin, y lo que vendrá será el reinado glorioso del Mesías. Volvamos ahora a las palabras de Pablo en Romanos. Él utiliza la imagen del olivo, un símbolo lleno de profundidad espiritual. Ese olivo no representa únicamente a Israel como nación, sino a la familia de Dios, al pueblo espiritual. Pablo lo aclara en Romanos 9:6. No todos los descendientes de Israel son verdaderamente Israel. Aquí encontramos dos niveles de significado. El primero se refiere a la nación judía como pueblo terrenal, y el segundo a la asamblea espiritual, formada por todos los que, sean judíos o gentiles, reciben al Mesías. Desde Génesis 28 ya se anticipaba que Israel no sería solo una nación, sino una congregación compuesta por muchos pueblos. Por eso en Romanos 11 Pablo nos habla del olivo y sus ramas. Las ramas naturales son los judíos. Las ramas silvestres son las naciones. Y por la fe en Cristo, todos somos injertados en ese mismo árbol. Esta es una imagen poderosa, un solo pueblo, unido, compuesto por judíos y gentiles bajo el mismo pacto. Pensemos en esto: un reino donde participan todas las razas, lenguas y naciones. Esa es la visión que Juan contempla en Apocalipsis. Una multitud diversa que adora al mismo Dios en un mismo espíritu. Y quiero hablar con claridad. Quien guarda en su corazón intolerancia o racismo no puede pertenecer al reino de Dios, porque este es un reino donde la diversidad no se rechaza, sino que se celebra. Así lo dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Muchos han malinterpretado el pasaje que afirma, y luego todo Israel será salvo. No significa que cada judío será salvo automáticamente. Se refiere al Israel espiritual, al pueblo del pacto, compuesto por judíos y gentiles que han creído en el Mesías. La palabra de Dios no es confusa, es clara y coherente. Cuando comprendemos un texto en su contexto, podemos entender el siguiente. Pablo enseñó que el endurecimiento de Israel ocurrió en parte, pero siempre hubo un remanente fiel. Recordemos lo que nos cuenta Hechos 15, aquella gran reunión en Jerusalén donde se discutía si los gentiles podían entrar en la comunidad de los redimidos. Allí se confirmó una verdad esencial. El pueblo de Dios nunca estuvo limitado a un solo grupo. Desde el inicio, el plan fue reunir a una gran multitud de redimidos de todas las naciones. Por eso, al mirar hacia los tiempos finales, no olvidemos esta visión. Somos ramas injertadas en el mismo olivo, unidos en la fe y sostenidos por la esperanza del regreso glorioso del Mesías. Caminemos firmes, resistiendo el engaño, viviendo desde ahora como ciudadanos del reino eterno que se acerca.
La Escritura nos enseña que el endurecimiento de Israel es temporal. Romanos 11:25 lo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese endurecimiento fue fruto de la incredulidad y del intento de establecer su propia justicia, pero solo por un tiempo. Dios tiene un plan perfecto y llegará el momento en que todas las naciones experimenten la plenitud de su gracia. Entonces, Él volverá su mirada hacia el pueblo judío. Ellos reconocerán al Mesías y lo recibirán con corazones abiertos, y será entonces cuando, como afirma Pablo, todo Israel será salvo. No se trata de cada judío individualmente, sino del Israel espiritual, el pueblo del pacto, integrado por judíos y gentiles que han sido redimidos. El apóstol cita a Isaías 59:20: vendrá de Sión el Redentor y apartará de Jacob la impiedad. Esto apunta con claridad a los últimos días, cuando Cristo regresará para perdonar y tratar con los pecados de su pueblo. Ese será el momento de esperanza y cumplimiento. Por lo tanto, la cuestión no es si vendrá, sino si estamos listos para su regreso. Porque después de esa redención de Israel llegará el reino. Y quiero hablar con franqueza. Si alguien asegura que la Escritura enseña un gran avivamiento mundial antes de esto, que me muestre el pasaje. Si existiera, lo proclamaríamos, pero no está allí. Lo que sí encontramos es la redención final de Israel y el establecimiento del reino de Dios. Por eso debemos ser cuidadosos. Hoy muchos se dejan llevar por falsos maestros, por hombres y mujeres que anuncian supuestas manifestaciones, que llaman fuego del cielo o aguas celestiales, pero que no provienen de Dios. Porque donde mora el Espíritu Santo hay edificación, hay justicia, hay verdad. Y no debemos abrir la puerta a lo falso en nuestras congregaciones. Hace poco, en Israel, un grupo de creyentes compartía esta misma preocupación. Todos deseamos que tanto Israel como las naciones lleguen a la fe verdadera, no a través de espectáculos emocionales, sino en la fidelidad a la palabra de Dios. Abramos juntos las Escrituras en Lucas 21. Allí, desde el versículo 12, hallamos una advertencia profunda, diferente de Mateo 24, donde primero se mencionan guerras, terremotos y pestilencias. Lucas escribe: pero antes de todas estas cosas, y esa palabra pro en griego indica un orden, que nos enseña que la persecución de los creyentes vendrá antes de muchas de esas señales: guerras, rumores, conflictos entre pueblos, inestabilidad. Todo eso se cumplirá, pero antes habrá oposición directa contra quienes confiesan a Cristo. Y esto nos lleva a una verdad esencial: la preparación espiritual es imprescindible. ¿Cómo nos preparamos? Efesios 6:11 lo dice con claridad: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios son nuestras armas. Con ellas resistimos, permanecemos firmes y vencemos en medio del engaño. Por eso los animo: estudien la Escritura, oren sin cesar, ayunen con propósito y manténganse en vela. Que nuestra fe no se quiebre y que nuestros corazones siempre estén alineados con la verdad eterna del Señor. Porque la batalla no es simbólica, solo es real, pero también lo es la victoria que ya nos fue asegurada en Cristo. Amén. La mayoría de los estudiosos reconocen que cuando Lucas escribe antes de todas estas cosas, no debemos verlo únicamente en un orden cronológico.
porque entraríamos en tensión con Mateo 24. Más bien, el Señor establece aquí una jerarquía de importancia. Piensen en esto, hermanos. Para nuestro Señor es más significativo que suframos por su nombre, que enfrentemos persecución y rechazo, que cualquier terremoto o peste. Porque nuestro sufrimiento por su causa se convierte en un testimonio vivo, un testimonio poderoso de nuestra fe y entrega. Él mismo lo anunció: seremos arrestados, pero no por casualidad, sino con un propósito divino. Seremos llevados a sinagogas y cárceles. Y conviene aclarar, la palabra sinagoga no es hebrea, es griega, sinagoge, que significa lugar de reunión. No siempre se trataba de un templo religioso, sino de un centro comunitario donde se resolvían asuntos, se impartía justicia y en los días de reposo se leía la Torá. Por eso, cuando el texto dice que seremos llevados a sinagogas, significa que seremos juzgados, expuestos públicamente ante las autoridades de la comunidad. Esto nos prepara a entender que nuestra fe será probada, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Se nos llama a estar listos para dar testimonio en medio de esas circunstancias. Imaginen el cuadro: creyentes llevados ante reyes y gobernadores, tanto en lo local como en lo nacional. La razón, no causas humanas, sino el nombre de Cristo. Ese nombre será la razón de nuestras pruebas, pero aquí encontramos una promesa gloriosa. Lucas 21:13 declara: esto os será ocasión para dar testimonio. Cada sufrimiento, cada persecución será una oportunidad para honrar a Dios. Tal vez en los últimos tiempos no sea un avivamiento masivo lo que traiga a muchos a la fe, sino la perseverancia fiel de los creyentes en medio de la persecución. Por eso el Señor nos instruye: poned en vuestros corazones no pensar, antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Qué significa? Que no debemos vivir angustiados por qué palabras diremos, porque llegado el momento, Él mismo pondrá en nuestros labios palabra y sabiduría que ninguno de nuestros adversarios podrá resistir. Es cierto, la Escritura no oculta las dificultades. El versículo 16 nos advierte: seremos entregados incluso por padres, hermanos, parientes y amigos. Y algunos de nosotros enfrentaremos la muerte. Es una promesa que no siempre hallamos en los libros más citados, pero está allí y Dios no miente. Hoy mismo, en diferentes rincones del mundo, hombres y mujeres de fe entregan su vida por mantenerse fieles a Cristo. Y llegará el día en que esa misma prueba pueda tocarnos a nosotros, queridos hermanos. Estemos preparados no solo con la mente, sino también con el corazón y el espíritu. El sufrimiento por causa del nombre de nuestro Salvador no es una derrota, es la ocasión de dar testimonio de su gloria. Y no olvidemos nunca, el Espíritu Santo no nos dejará solos. Él será nuestra fortaleza, nuestra sabiduría y nuestra perseverancia. Pero debemos velar, porque se levantan enseñanzas falsas. Ese movimiento que llaman la Nueva Reforma Apostólica anuncia un supuesto avivamiento global que daría a la iglesia dominio sobre la educación, los medios, los gobiernos, las artes y la sociedad entera. Según su mensaje, cuando la iglesia alcance ese poder, entonces vendrá el Mesías. Sin embargo, hermanos, la palabra no enseña eso. La Biblia no habla de que un triunfo humano preparará el camino. Habla de persecución, de engaño, de pruebas y después de la gloriosa venida del Mesías para establecer su reino. Por eso, no pongamos nuestra esperanza en ilusiones vacías. Revistámonos con la armadura de Dios,
Caminemos en obediencia y afirmemos nuestra fe, porque el Señor nos advirtió: estas cosas sucederán, pero también prometió que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hoy en día, muchos interpretan mal las palabras del Señor. Dicen que lo anunciado ya se cumplió en el año 70 después de Cristo, y que ahora lo que viene es un gran derramamiento del Espíritu que transformará al mundo. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. El propio Jesús declaró: el que quiera salvar su vida, la perderá. Lucas 9:24. Y nunca encontramos en la Biblia que los últimos días serán una etapa de gloria y perfección para la iglesia antes de su venida. Al contrario, la esposa se embellecerá en medio de la persecución. El dolor será el fuego que purifica y prepara. No cometamos el error de quienes dividen las profecías en buenas y malas y dicen que Dios canceló las malas. No, todo lo escrito se cumplirá. También debemos abrazar las advertencias, no solo las promesas que nos parecen agradables. Lucas 21:16 lo dice con claridad: seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de vosotros matarán. Sí, algunos de nosotros caeremos. Sí, habrá muerte. Pero nuestra verdadera esperanza no está en este mundo, sino en el reino eterno. Podrán quitarme la vida, pero resucitaré con un cuerpo glorificado en la presencia del Rey. Esa es la promesa que llena mi corazón: el reino eterno. Rechacemos pues esa falsa enseñanza que proclama que transformaremos el mundo y después vendrá el Mesías. No, hermanos, no será por nuestro esfuerzo. Será Cristo mismo quien vendrá a redimir y a establecer su reino. Permítanme darles un consejo pastoral: no se dejen arrastrar por doctrinas construidas sobre versículos aislados. Hace poco un buen amigo me compartió 10 pasajes que, según él, prueban que el regreso del Mesías es inminente, que podría ocurrir en cualquier instante. Leí esos textos con atención, uno por uno, y descubrí algo: ninguno decía lo que él afirmaba. El ejemplo más repetido fue Mateo 24:36. Nadie sabe el día ni la hora. Pero en su contexto, esa frase no significa que el acontecimiento pueda suceder en cualquier momento, sino que el tiempo exacto está en manos del Padre. La palabra de Dios nunca se contradice. Por eso examinen cuidadosamente cada pasaje. No acepten explicaciones rápidas ni citas fuera de contexto. La Escritura es clara, coherente y siempre nos conduce a la verdad del reino. Si este mensaje edifica sus vidas, compártanlo. Ayuden a otros a discernir la verdad. No guardemos silencio en estos días de confusión. Les animo a seguir estudiando la palabra. En nuestro canal de YouTube Amar a Israel y en la aplicación Mi Estudio Bíblico encontrarán recursos gratuitos que fortalecerán su fe. Y en amarisrael.org podrán profundizar más con conferencias, estudios en video, audio y textos. Que el Señor los bendiga y los guarde en Jesús, el Mesías. Que Él sea su paz, su guía y su fortaleza en medio de la tormenta. Y que juntos podamos clamar con esperanza firme: ven, Señor Jesús. Shalom desde Israel.